Quiero darle la más bienvenida a toda la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza y a aquellos que nos están viendo a través de este medio. Les damos una cordial bienvenida. Es un placer, es un honor estar aquí, alabar al Señor, servirle al Señor y estar conviviendo unánimes juntos como hermanos en una familia en Cristo. Y le damos la más cordial bienvenida. Vamos a leer el texto de hoy, Romanos 8:28. ¿Ya lo tenemos? Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes la conocen, yo creo que muchos se la saben de memoria. Y dice así, vamos a leerlo juntos. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Abandonamos, Señor, todo nuestro hombre en tus manos, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que tú, Señor, abra nuestro entendimiento, para que hagas tu obra en el corazón, para que regeneres, Señor, nuestros corazones y podamos buscarte cada vez, anhelarte cada vez más. Señor, habla al corazón a través del Espíritu, yo solamente ser un instrumento más para que tu evangelio se propague. Bendice esta tu iglesia, bendice este servicio que iniciamos. Bendice este lugar como también el lugar que hemos de partir, Señor. Te lo pido, te lo ruego. En tus manos ponemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupa ese lugar, mis hermanos. ¿Quién de nosotros? Miren, una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que de ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque eso no nos hace inmunes a ningún tipo de prueba, ni a ninguna tribulación que no podamos pasar en nuestras vidas. De hecho, nosotros tenemos que pasar por pruebas y por tribulaciones. Yo no sé cuál sea tu prueba, tu tribulación, y probablemente si alguien te la dice, tú digas, no, esa no es una prueba, no es una tribulación porque es muy pequeña, pero cada quien sabe lo que está cargando en ese peso, en su espalda, ¿sí? Y a veces decimos nosotros, bueno, ¿cómo es posible que nosotros tenemos un Dios tan hermoso, tan maravilloso, tan misericordioso? Entonces, ¿por qué permite que nosotros pasemos por todo ese tipo de cosas, de circunstancias difíciles, de problemas financieros, de enfermedades, de preocupación, de temor, inclusive el temor de desconocer, de salir a un lugar a otro? ¿Cómo es posible que el Señor nos permite eso? Ciertamente, si nos amara, diríamos nosotros, Él nos quitaría todo eso, todo ese sufrimiento. Pues ¿qué no es Dios un amoroso? ¿No es un Dios que quiere que estemos bien? Esa podría ser nuestra pregunta. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando, desde niño, joven, adulto, señor, papá, abuelo, madre, no sé lo que tú estés pasando realmente, lo que estés pasando, pero si tenemos un Dios tan amoroso, ¿por qué permite eso? ¿No sería mejor que nuestras vidas fueran fáciles y que el Señor hiciera todo eso? Quisiéramos una vida cómoda, pero ¿sabes qué? No es así. La Biblia nos enseña y nos dice, y hemos leído claramente, que Dios nos ama a sus hijos. Pero dice una cosa, que todas las cosas que nos pasan, dice que nos ayudan, ¿qué? A bien. Esto nos dice entonces que todas las pruebas, todas las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. En nuestro criterio, en nuestro razonamiento podemos pensar que esas cosas nos pueden ahogar y que nos están causando problemas, pero el Señor sabe que todas esas cosas son necesarias que pasemos porque nos ayudan a bien. ¿Por qué nos ayudan a bien? Porque todas las cosas que usted pasa y yo paso tienen un propósito divino. Y todo cambio genera una reacción. Ahora vamos a tener un cambio de lugar y va a generar una reacción en nuestros corazones. Y todos pasamos por pruebas. ¿Quién ha estado exento de una prueba? De una tribulación, de una circunstancia adversa. ¿Pero qué es una prueba? Una prueba es una dificultad, un problema que Dios permite que ocurra en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que maduremos espiritualmente. Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. A ver si lo puede poner aquí nuestro hermano. 5:10.
Dice así: mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, nos habla de que vamos a padecer por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice el 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos santos. Amén. Entonces podemos decir que las pruebas también son un proceso de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no debemos de huir de las pruebas, sino que tenemos que aceptar el proceso de Dios en nuestras vidas. Es un proceso que tenemos que pasar todos, con Dios y sin Dios. Pero Dios nos fortalece para pasarlas. Dios nos fortalece. Y ese es un proceso que tenemos que vivir, pero con Cristo Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos levanta, lo que cantábamos hace rato. Sus promesas son eternas y son verdaderas, todas las promesas que tiene Dios. Esta iglesia está siendo probada en un cambio radical de lugar. Es un proceso que todos y cada uno de nosotros como iglesia debemos de afrontar. Todos y cada uno de nosotros como iglesia. Y Dios sabe la intención de cada corazón de nosotros, de los que estamos en esta iglesia, pero no solo eso, sino también sabe cuál es el propósito por el cual permite que salgamos o nos saca de este lugar. Solamente Él lo sabe, nosotros no lo sabemos. Frecuentemente Dios cambia los planes, pero no los suyos, sino los nuestros. Dice el Salmo, no lo busques, 37:23, por Él, dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. El Señor va ordenando lo que tengamos que hacer en este proceso de vida, siempre, siempre. Hermanos, vamos a salir de este lugar y agradecemos a Dios por este lugar que nos abrieron de grande manera las puertas y aquí pudimos instruir y pudimos crecer en este lugar por un tiempo, pero vamos a salir de este lugar y Dios ha puesto los medios, ha movido todas las cosas según, conforme a su propósito y voluntad. No debe de haber conciencias turbadas, tristes, afligidas, porque es Dios el que mueve todas las cosas y eso nos debe de llevar a descansar en esa perfecta voluntad de Dios. Descansemos en Él. No está en nosotros, no está en la familia de Fabiola, está en Dios. Descansemos en Él, tanto para ellos como para nosotros. Es Dios quien mueve todas las cosas nos ayudan a bien. El edificio, la construcción de la iglesia es importante, pero los edificios solo deben de ser instrumentos y no monumentos. Los edificios solo deben de ser instrumentos y no monumentos, porque las personas son la prioridad, no los edificios. Las personas, ¿por qué? La iglesia es la prioridad y la iglesia es la asamblea, las personas, los hijos de Dios. Esa es la prioridad. Por eso no debemos tampoco profundizar en ese sentido, sentirnos mal. Entonces yo pregunto, ¿qué hacer durante las pruebas o circunstancias difíciles que estamos pasando? ¿Qué hacer? Y vamos a entrar al tema. Apenas vamos a entrar al tema, mis hermanos. Santiago, ahora sí búsquenos Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Esto te va a ayudar a enfrentar las pruebas que tú tienes, las dificultades, las enfermedades, la escasez, todo de acuerdo al propósito, voluntad de Dios, pero también de acuerdo al fortalecimiento del Señor. Debemos que creer lo que Él habla en su palabra, en sus promesas. Debemos que creerlo, mis hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Fíjate lo que dice esta hermosa porción de la palabra de Dios. Dice, hermanos míos, wow, con amor, con ternura, Santiago les dice, ese apóstol le dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, tengan gozo. ¿Cuándo debo de tener gozo? Cuando os halléis, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Wow. Santiago no dice por si pasan diversas pruebas, sino
cuando pasen, da por sentado que nosotros vamos a pasar por diversas pruebas. Y esa es una realidad. Él es una realidad. Pero no solamente Él nos dice eso, sino que dice, es posible sacar. No solamente vamos a pasar, pero ¿saben qué? Es una realidad y una verdad que vamos a poder, es posible sacar provecho de esas pruebas que estamos pasando. Pastor, de situaciones difíciles que estoy pasando, mi matrimonio está por quebrarse y tú me dices que podemos sacar provecho de eso, y la respuesta es sí, sí, conforme a la palabra de Dios, y lo vamos a detallar un poquito ahorita un poquito. Mira que Santiago le escribe esta carta, por eso les decía que el contexto natural no era en sí para lo que estamos, la circunstancia que estamos pasando, pero sí lo podemos aplicar. En el contexto que se escribió esta carta, el apóstol Santiago sabía que la iglesia estaba pasando persecución, que estaba pasando muchas pruebas muy, muy difíciles, que estaban pasando dolor, amargura, porque eran perseguidos y tuvieron que salir de su lugar, de sus sinagogas, de ahí, porque fueron movidos a ello, porque estaban persiguiéndolos, estaban acosándolos y los querían matar. Entonces él hace un llamado a decirles, no se olviden quiénes son ustedes. Ustedes son de Cristo Jesús. No se olviden que a pesar de las tribulaciones y de las pruebas que estamos pasando, Dios está en ellas, Dios está con nosotros. No se olviden de eso, tómense de la mano de Dios. Y es lo que el Señor nos dice, yo sé que ustedes pasan pruebas, yo sé que ustedes están pasando necesidades, yo sé que ustedes están pasando luchas o circunstancias adversas, pero no se preocupen porque Dios está en medio de esas pruebas. Ellos por motivos diferentes que nosotros tuvieron que dejar sus sinagogas, sus iglesias, sus casas, pero el Señor siempre se mostró con ellos. Y el Señor quiere ver, ahora que vamos a salir de este lugar, quiere ver en nosotros nuestra unidad en nuestro cuerpo, quiere ver nuestra fidelidad a Dios, nuestra fidelidad como hermanos unos a otros. Dios quiere que nosotros estemos en unidad. Todos somos un cuerpo en Cristo, no todos somos iguales, pero sí la unidad debe ser igual. Unos son manos, otros pies, otros cabezas, pero todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros vamos a salir también, no como en ese caso que eran forzados a salir, pero sí. Entonces en este versículo, en el versículo 2, él comienza hablando del gozo de que deben de tener los cristianos en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias adversas que tenemos cada uno de nosotros. Y él comienza a decirle, hermanos míos, se muestren amor con ellos. Yo sé que están pasando situaciones difíciles, yo sé que están sufriendo, yo sé que están siendo perseguidos, abusados, se están aprovechando de ustedes, están haciendo muchas cosas. Yo lo sé. Yo sé que no están en el lugar tal vez que quieran, pero es Dios el que permite todo. Es Dios quien lo permite todo. Y mira, Santiago no minimiza la condición emocional que tenía la iglesia, las ovejas. Yo sé que ustedes están tristes, yo sé que ustedes sufren, yo sé que ustedes están pasando circunstancias fuertes. Y les dice, pero amados hermanos, a pesar de que están en medio de las pruebas y en medio de esas circunstancias, te está diciendo la palabra de Dios, amado hermano, yo sé que estás pasando situaciones difíciles, yo sé que estás luchando con la enfermedad, yo sé que estás luchando con la escasez, yo sé que estás luchando con los problemas familiares, yo sé que hay problemas, que hay rupturas en nuestras relaciones. Yo sé que lo que está pasando, pero ¿sabes qué? En medio de esas pruebas, de esas luchas, de esas circunstancias, deben de tener ustedes gozo. Wow, pastor, ¿cómo es posible que nos digas que debemos de tener gozo? Entonces, si yo estoy pasando por una situación difícil, debo estar, ay, qué contento, mira, estoy pasando, me duele, pero aquí estoy. No confundamos. La palabra dice que, y es donde entra nuestra fe, es donde entra el conocimiento de Dios, es donde debemos de poner las cosas en las manos de Dios. La palabra de Dios nos dice
que tenemos de tener gozo. ¿Por qué? ¿Y por qué debemos de tener gozo al estar pasando situaciones difíciles que nos duelen, que nos afliquen, que nos hacen sentir mal? ¿Por qué? Yo digo, sí debemos de tener gozo. ¿Por qué? Porque en Gálatas la palabra de Dios, la palabra es completa, es maravillosa. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:22, si lo quiere poner, pero 5:22 nos dice, voy a continuar, que nos dice el apóstol Pablo que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que es producido en la vida del cristiano, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Y es el que nos sostiene. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Gozo no es una alegría desbordante para que el mundo esté alegre. De muchas maneras uno puede estar alegre cuando inclina uno el codo, cuando tiene uno mucho, cuando se agarra uno una bailadita y todo eso. O sea, el gozo, ese gozo es mundano, carnal. Pero el gozo que da el Espíritu Santo es diferente porque nos sostiene aún en medio de las pruebas más difíciles que estamos pasando. Es el que levanta mi cabeza. Es el que me dice, descansa en mí. Es el que me dice, tú no tienes fuerzas, pero yo te sostengo todos los días de tu vida. No es el gozo que se genera por causas externas. Voy a estar alegre, contento, repartiendo, tengo. No es ese gozo. Ese es un gozo interno que el Espíritu Santo va creando en ti. No es tuyo. El Espíritu Santo lo va creando en ti. Y dice el apóstol, habla de que tengamos gozo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Yo sé que las circunstancias parecieran adversas, dice, pero no deben actuar como actúan los que no conocen a Dios. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, cuando pasemos por pruebas, le está diciendo el apóstol Santiago, ustedes deben de tener gozo, de no permanezcan tristes, afligidos, adoloridos, sino unidos en una misma fe y esperanza. Levanten el ánimo, deben de tener gozo, y es que ese gozo es contentamiento. Pastor, ¿contentamiento en un cáncer? ¿En una aflicción? Contentamiento porque perdí un trabajo, contentamiento porque debo dinero, contentamiento porque me dejaron, contentamiento porque no tengo nada, contentamiento porque tengo relaciones fracturadas, contentamiento si me traicionaron, me abandonaron, contentamiento porque salimos de un lugar a otro lugar. Y yo te digo, sí, contentamiento. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué debemos de tener contentamiento? Porque el contentamiento es la seguridad y la confianza de que en medio de la prueba, de las circunstancias, Dios hará su propósito y cumplirá lo que ha prometido. Por eso nada más. Dios se va a glorificar en medio de la prueba, de la circunstancia que usted está pasando. Por lo tanto, dice el apóstol Santiago, permanezcas firmes en su fe. Hermanos, si usted tiene fe, permanezca firme y tenga contentamiento sabiendo que el Señor está obrando en la prueba que usted está pasando. No se queje, tenga contentamiento, no se ponga triste ni se aflija, porque hay esperanza. Y las promesas que nos da Dios son eternas y son seguras. Por eso les decía el apóstol Santiago, les decía, tengan contentamiento. Esto es para los cristianos. Le está diciendo, ustedes que están en Jesucristo y que fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios, tengan contentamiento. Dios está con ustedes en esa prueba. Santiago le está diciendo, yo reconozco que ustedes están en pruebas, que están ahí, tengan gozo. ¿Gozo? Sí, vean la oportunidad que tienen en medio de la prueba. Y escuche bien esto, la prueba en las manos de Dios son oportunidades para un propósito bueno. Todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que la razonemos para bien, nos ayudan a bien. Y si Dios lo dice, esa es la fe, yo lo creo. Yo lo creo.
Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces las pruebas en las manos de Dios son oportunidades para un propósito bueno. Si usted está pasando pruebas, doble su rodilla al Señor y dígale: Señor, solamente sosténme y ayúdame, porque yo sé que hay un propósito para mi vida y sé que te intereso. Por eso estoy pasando lo que estoy pasando. Y las pruebas a veces duran poquito, a veces meses, a veces años. Las promesas también. Dios ha tenido muchas promesas para sus hijos a través de los tiempos. Lo podemos ver en la Biblia. De algunos fue inmediato, otros tardaron unos meses y otros tardaron muchos años. Pero Dios siempre, siempre, siempre fue fiel a su palabra y cumplió sus promesas. Y si Él dice que todas estas cosas nos ayudan a bien, bueno, entonces yo debo tener gozo y contentamiento. No que te estés riendo por lo que pasa, sino que estés confiado en que el Señor tiene el control de tu situación en sus manos y te va a sostener cuando tú ya no puedas más. Eso es lo que dice el Señor. En medio de la prueba que están, si la asumen con una actitud correcta, ¿sí? El resultado de la prueba va a producir algo en nosotros. Lo decía ahorita el apóstol Santiago, el resultado de la prueba va a producir paciencia. Paciencia va a producir. O sea, Dios hace todo de verdad perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero Dios es perfecto en todo. Y paciencia viene de la palabra griega hupomone, que significa resistencia, aguante, constancia, perseverar. Esto es la perseverancia a pesar del peso que está sobre la persona. Yo sé que tengo un peso, pero el Señor me sostiene, me da las fuerzas para yo perseverar, para que yo aguantar, para yo resistir. Yo sé que me siento agobiado, asfixiado por lo que estoy pasando, por la presión, por las pruebas, por la enfermedad, por la escasez. Yo lo sé, y llevo días y meses y no puedo salir, pero yo lo sé, pero yo me sigo sosteniendo del Señor. Y yo sé que esto va a pasar. Esto va a pasar. La mayoría de personas hemos sido enseñados o han sido enseñadas a que cuando viene una presión, una prueba, queremos correr, queremos rendirnos, queremos tirar la toalla. Muchos de nosotros aún dentro del cristianismo a veces queremos tirar la toalla, que decimos no, ya me canso, ya no, queremos tirar la toalla, ya no queremos, no aguantamos la presión. Cuando vemos la crisis, la enfermedad, pero si nosotros la tomamos de la forma correcta, entonces si tú la enfrentas con el gozo, el resultado de esto será la paciencia, la perseverancia firme en la voluntad de Dios. Y la paciencia es la seguridad de que podemos esperar las promesas divinas de Dios porque se van a cumplir. Si Jesús dijo eso, Jesús lo hará. Él dijo que va a estar siempre con nosotros todos los días. Cuando te va mal, ¿no estará Dios contigo? Cuando te va bien, ¿no estará Dios contigo? Él no dijo solamente cuando estés bien o no estés bien. Él dijo que siempre va a estar con nosotros. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. A veces a nosotros se nos olvida: Señor, ¿dónde estás? ¿No ves lo que estoy pasando? Y el Señor te dice: aquí estoy. Si has aguantado es porque yo te he sostenido. No he tenido dinero en un año, pero aquí estás, te he sostenido. Hay enfermos, pero yo estoy trabajando, poniendo los medios. Hay relaciones quebradas, pero estoy trabajando en los corazones. No eres tú, no te creas tan bueno. Soy yo que te sostengo, soy yo el que te está levantando en todo lo que tú estás pasando. Eso es lo que dice el Señor. Pero todo esto tiene un propósito, todo Dios lo hace con un propósito, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Y vamos a verlo. Primero, ¿qué es un propósito? La palabra propósito viene de la palabra de latín propositum, del prefijo pro. Indica una dirección hacia adelante, o sea que un propósito es avanzar hacia una meta o un proyecto que queremos avanzar, ¿sí? Por medio del significado de la palabra propósito, podemos comprender que el objetivo principal de Dios al permitir las pruebas, las luchas, las circunstancias que vienen a nuestras vidas es hacernos avanzar, es hacernos crecer
espiritualmente. Siempre hay un propósito, siempre hay algo que Dios hace en nosotros, pero también es importante que comprendamos que las pruebas también son utilizadas por Satanás para convertirlas en tentación en contra de nuestras vidas. Satanás, cuando estamos pasando en ese proceso de pruebas, de circunstancias, vendrá a tentarnos, a incitarnos para buscar una salida rápida, una salida humana en la cual hagamos locuras, que hagamos las cosas a la manera de nosotros, sin tomar en cuenta a Dios, que huyamos del problema, que busquemos una salida fácil, que busquemos una salida de emergencia para librarnos de la prueba que Dios ha permitido en nosotros. Y esto nos pasa aún a nosotros cristianos. Queremos huir, queremos salir, queremos correr de esa prueba. No, ya queremos hacer otras cosas porque ya no le tengo fe a Dios. No me saca de esta prueba, no me saca de esta circunstancia. No, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Sabes qué, Señor? Tú necesitas que yo te ayude a ti. Mejor voy a hacer esto. En la semana decía una muchacha: Señor Román, dice, no tengo para trabajar, necesito manteca y no tengo para trabajar. Estábamos platicando, le digo, ¿y por qué no tienes? No tenía dinero y se me hizo fácil pedirle. Y déjame decirle, ustedes saben, no me voy a meter en esa expresión, a los colombianos. Y ahora su vida está deshecha. Queremos buscar salidas fáciles. Yo le dije, toma, compra tu manteca. Luego se lo doy. No me lo des. Compra tu manteca y trabaja. Pero a veces queremos buscar salidas fáciles. No estudié en la escuela, pero copeo, me llevo mi acordeón. Vámonos. Me falta dinero y voy a hacer algo tal vez ilícito con el cual pueda conseguir. Satanás nos tienta. Él sabe que estamos pasando pruebas y nos tienta para que hagamos cosas que no ponemos en las manos de Dios, para salir bien librado, entre comillas, de esas cosas. En la palabra de Dios, y grábate bien lo que te voy a decir, en la palabra de Dios nunca vas a encontrar un versículo que te diga que tenemos que evitar o huir de las pruebas. Se nos dice que debemos de huir ¿de qué? De la tentación, como Satanás, pero se nos dice que debemos pasar las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Es decir, debemos aceptar con fe los procesos de Dios en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de que pasemos por esas pruebas. Y siempre encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ya lo leímos, pero dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tenemos que atravesar las pruebas, porque nuestro Dios tiene, entre otros, 4 propósitos de Dios para nuestra vida. Nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Wow. Y todas estas 4 cosas las podemos nosotros ilustrar con pasajes bíblicos. Por ejemplo, la palabra nos perfecciona. ¿Sí? Fíjate, no lo busques, dice el Salmo 119, 67, y se me viene a la mente. Yo un día hablé exclusivamente una predicación de 1 hora de ese Salmo 119, 67. Dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hubo un propósito para que Dios humillara al salmista, porque dice que descarriado estaba, pero ahora guarda su palabra. Él va perfeccionando.
Él va perfeccionando. ¿Qué quiere decir la palabra perfecciona? Viene del griego catarizo y su mejor traducción es ajustar las piezas en posición correcta. Es decir, poner en orden tu vida, esa vida que está desordenada, esa vida que tú estás viviendo, esa vida que no está correcta delante de Dios, tus relaciones, tu testimonio, tus sentimientos, todo lo que tienes. O sea, Dios empieza a disciplinar tu caminar cuando tú verdaderamente te metes a las cosas de Dios. Recordemos lo que decía el hermano Eres hace rato, que el que comienza la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. No la deja a medias. Filipenses 1:6. ¿Sí? Luego dice que nos afirma. Y otro pasaje ilustrativo de eso sería Salmo 92:13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Si estamos plantados en la casa de Dios, floreceremos. La palabra griega aquí de afirma es la palabra esterizo, que puede traducirse como firmemente plantado. En los tiempos de prueba, de dificultad, esos tiempos hacen que nosotros echemos raíces de nuestras vidas en lo más profundo de Jesucristo. ¿Cuándo es cuando nosotros buscamos a Dios? ¿Cuando estamos bien contentos o cuando estamos pasando situaciones difíciles? ¿Cuándo es cuando nosotros buscamos a Dios? Cuando estamos pasando las pruebas, venimos, nos postramos, le clamamos, le pedimos, echamos raíces más profundas en nuestro Señor, en nuestro Dios. De igual manera, cuando salimos de las pruebas nosotros, esa prueba nos puede ayudar, ¿sí?, a afirmarnos. Podemos ver que la fe, que las promesas de Dios son buenas para nosotros, que son reales. Y dice que la prueba también nos fortalece. Ese pasaje se lo saben todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Superar las pruebas nos fortalecen en las diferentes áreas de nuestras vidas, ¿sí? Nuestra confianza en Dios es fortalecida, nuestra valentía, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en todo, ¿sí? Entonces esta lección, siempre lo que pasamos, tiene un propósito para nosotros, tiene un propósito para nosotros. Y luego también dice que nos establece. Wow. Lucas 6:48, no lo busquen. Semejante es el hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando viene todo, te podrán mover, pero no te van a tumbar, porque estás puesto tu fundamento ¿en quién? En la roca. ¿Y la roca quién es? Jesucristo. ¿Quién es la roca? Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca, mis hermanos. Jesucristo es la roca. Ahora quiero decirte una cosa muy, pero muy, muy importante. Puedes decir, yo ya tengo años con esta prueba, años con esta lucha, años, meses, y no puedo ver salida. Déjame decirte que la prueba más tremenda, más atroz que pudiera tener el hombre es temporal. No hay una prueba eterna. La vida que te da Cristo sí es eterna. El gozo que te va a dar el Señor sí es eterno. Pero las pruebas son temporales. Un día se van a acabar. A lo mejor para ti el día de mañana, en una semana, en un mes, en un año. Pero y es algo que Dios es maravilloso, son temporales. El dolor es temporal, la tristeza es temporal, la enfermedad es temporal. Descansemos en el Señor, que nuestras cargas sean en Él, en el Señor, y deleitémonos, gocémonos cuando nos hallemos en pruebas. Tengamos contentamiento, aprendamos que hay un propósito divino, que es un proceso que estamos viviendo. Pero tenemos que tener fe, tenemos que estar verdaderamente buscando a Dios, que Él sea realmente nuestro descanso, que descansemos en su voluntad. Y debemos de tener también mucho cuidado, porque a veces nosotros le llamamos pruebas a algo que nosotros estamos haciendo mal o algo que nosotros
estamos permitiendo. Porque a veces pasamos cosas que son consecuencia de lo que hacemos mal y decimos, estoy pasando una prueba. Robé y estoy condenado a 5 años, pero es una prueba de parte de Dios. Golpeé a uno porque se me quedó viendo y me van a llevar detenido, pero es una prueba de parte de Dios. Mira lo que dice en 1 de Pedro 4:15. O sea, debemos de discernir. Mira lo que dice. A veces nos ocasionamos cosas. Estoy pero bien contento porque doblé el codo y estoy bien contento. Y viene la cruda realidad y dices, es una prueba. No, hermano, no. Dice así, 1 de Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Dios, ¿sabes qué? Dios perdona, ya perdonó nuestros pecados, los perdona y los perdonará. Sin embargo, todos tenemos que sufrir en esta vida las consecuencias naturales por nuestros pecados y por nuestras malas decisiones. Y Dios puede usar aún eso, para formar en ti un propósito y un bien para ti. O sea, Dios no se queda con nada, hermanos, con nada. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que estar gozosos. No tengo economía. Señor, tú sabes mi necesidad. Yo ayer le decía al Señor, fui a ver un terreno grande, hermoso, precioso. Quieren 4,5 millones. Señor, no tengo, pero yo creo que tú nos puedes dar. A lo mejor no lo veo, pero no lo puede dar. O sí lo veo. Esa es mi fe que yo tengo que Él nos puede dar. Tenemos que tener fe. La fe es aquello en lo que creemos, aunque no lo podemos ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Señor, no tengo para amanecer mañana, pero yo creo por fe que tú vas a hacer cumplir tu palabra. Mateo 6:33. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tú lo vas a añadir. No tengo para el de mañana, pero yo te busco. De mañana te buscaré, dice el Salmo. Yo te busco y yo sé que tú vas a proveer. Señor, mis relaciones están quebradas, pero yo sé que las pongo en tus manos y yo amo a la persona y tú vas nuevamente a sanar esas relaciones. Señor, hay una enfermedad tremenda, mortal, pero yo sé que si es tu voluntad, tú vas a sanar. Y si tu voluntad es que parta, también vas a sanar. Porque como les dije yo ahorita, todo lo que estamos pasando solamente es temporal. Y esa es la promesa de Dios. Lo que no es temporal es la vida eterna, el gozo eterno. Ya no habrá más llanto, dice ahí, ni lágrimas, sino todo lo contrario. ¿Para qué fuimos creados? Para alabar al Señor. ¿Y cuál es el propósito final de Dios? Y lo vamos a ver en Romanos 8:29. El propósito final de todo lo que hemos hablado ahorita. ¿Cuál es el propósito final? Vamos a verlo en Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito final de Dios? Que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito general de todo esto. Ese es el propósito, esa es la meta del cristiano. Toda la vida, incluyendo las pruebas, las tribulaciones, está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta. Es parte del proceso de la santificación, apartados para el propósito de Dios y equipados para vivir para su gloria, la gloria del Señor. Hermanos, entonces, ¿qué estás pasando tú? Ponte sobre tus pies. ¿Qué estás pasando tú? Le voy a pedir a Eric que cantemos esto de qué nos podrá separar del amor de Dios, o no sé si tengo otra. ¿Qué estás pasando tú?
Descansemos en el Señor. ¿Qué acontece en tu vida? Dile, Señor, cierra tus ojos y dile, Señor, estoy pasando esta prueba, esta lucha, esta enfermedad, estas tentaciones, porque a veces también las tentaciones nos agobian. Hay tantas tentaciones en el mundo, tanto para el hombre como la mujer. Señor, estoy pasando todo esto, pero tu palabra dice que debo de tener gozo, contentamiento. Señor, lléname de ese gozo, lléname de ese contentamiento, porque el que da el gozo es tu espíritu, no soy yo, no es lo que yo hago, no es lo que yo pueda hacer, no es la confianza en lo que pueda tener, sino eres tú a través del espíritu. ¿Qué estás pasando? Dile, Señor, yo necesito fortalecer mis relaciones con mis amigos, mis amigas, con mi novio, con mi novia. Yo necesito tener mis relaciones bien con mi padre, con mi esposa, con mi esposo. ¿Qué estás pasando? ¿Una prueba de enfermedad? Ponle en las manos de Dios. Una prueba de escasez, ponle en las manos de Dios. Estas no son temporales, pero la promesa de Dios es eterna. Y si el Señor, agradecemos porque nos permitió estar aquí un tiempo, si el Señor nos lleva a otro lugar, descansemos en su voluntad. Descansemos, porque no es Fabiola, no es familia, no somos nosotros. Es Dios que ha puesto todo para que así sean las cosas. No debe de haber ninguna carga, ningún peso en nadie, porque es Dios quien permite todo, y siempre con un bien, y siempre con un propósito. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando en esta tarde? Dile, Señor, oremos, cierra tus ojos antes de hacer un canto. Señor, tú sabes cuál es la situación de cada uno de nosotros, Padre. Tú sabes cómo nos sentimos atribulados, cansados, afligidos, porque hay enfermedad, porque hay escasez, porque hay cosas que no se han solucionado, están inconclusas. Pero, Señor, que esto no nos robe tu gozo. Que tengamos contentamiento en todo lo que estamos pasando, porque tú estás en medio de eso que pasamos. Si estamos aquí es porque tú nos fortaleces, tú nos levantas. Si estamos aquí es porque, Señor, queremos descansar en ti. Toma nuestras luchas, toma nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestras emociones. Señor, toma la escasez, toma nuestras relaciones rotas. Trae gozo y contentamiento al corazón, Señor, aún en medio de la prueba, porque tu palabra nos enseña que tenemos que pasar, que tenemos que tener gozo, contentamiento, porque hay un propósito para ellas. Y en ese propósito estás tú, Señor. Todo esto es temporal, pasajero, pero tu palabra, tu verdad nunca pasará. La vida eterna que tú nos das a quien hemos creído es para siempre, Señor. Es para siempre. Señor, oye nuestras súplicas y nuestra oración. Permítenos descansar en tus manos. Tú eres nuestro escudo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor. Todas las cosas, y sabemos bien que todas las cosas, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tienes propósitos para nosotros, y gracias porque entramos en tus propósitos, aunque nos duela, aunque suframos, aunque nos aflija, pero entramos en tus propósitos, Señor, y eso es porque tú nos sostienes. Señor, depositamos todo lo que traemos en tus manos. Obra y trabaja conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a